Debo admitir que después de mucho tiempo de buscar esta coincidencia, por fin se da la oportunidad para hablar sin censura con Horacio Duarte, director del Sistema de Administración de Aduanas, a quien le agradezco mucho que nos dé este tiempo para hablar de los temas importantes desde su trinchera. Horacio, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Vicente, como siempre, a la orden. Y bueno, pues déjeme iniciar preguntándole cómo le va. Recuerdo al exdirector Agüed que dijo que había básicamente un cochinero en aduanas. ¿Qué es lo que encuentra Horacio Duarte al llegar a la dirección? Pues mira, básicamente creo que lo que señaló en su momento el ahora senador Agüed, pues es cierto, no solo un cochinero, más bien una institución que tiene muchos problemas de corrupción, que en algunas de las aduanas del país, para desfortuna nuestra, están prácticamente en colusión con el crimen organizado o tomadas por el crimen organizado, y derivado de la instrucción que recibí del presidente Andrés Manuel de combatir frontalmente la corrupción, hemos comenzado todo un proceso de limpia, de saneamiento, de modificación de conductas, de evitar el contrabando y también de manera muy importante de atacar con decomisos para que se tenga un impacto positivo. Recordar que en las aduanas del país es una fuente de ingresos para el gobierno muy importante. Casi una quinta parte del presupuesto nacional entra por las aduanas, alrededor de 950,000 millones de pesos cada año entran de impuestos para el gobierno, y por eso es una prioridad para el presidente Andrés Manuel terminar de limpiar la corrupción en aduanas. En eso estamos y creo que comenzamos a tener buenos resultados. Corrupción, crimen organizado, ¿y quién le ayuda al director del Sistema de Administración de Aduanas? ¿Las Fuerzas Armadas? ¿Quiénes están ayudando en esta limpia? Primero, un equipo de civiles que ahora que llegué empezamos a remover funcionarios, un número importante, donde hemos ido encontrando irregularidades, presentamos las denuncias en la fiscalía, comentarte que ya tenemos varios congelamientos de cuentas de la Unidad de Inteligencia Financiera de funcionarios, han sido denunciados en la Secretaría de la Función Pública, en la Fiscalía General de la República, para que toda la cadena de mando, primero de los administradores en las aduanas, tengamos gente honesta, gente comprometida y sobre todo gente que no sea sometida por corrupción. Y por el otro lado, iniciamos un nuevo proceso de mayor colaboración con las Fuerzas Armadas, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina, con la Guardia Nacional, que nos ha permitido darle mayor eficacia. Evidentemente, como lo decía, no es un trabajo solo, no es solo la voluntad de tu servidor como administrador de aduanas, sino todo un equipo del gobierno de México al servicio de las aduanas para garantizar, primero, insisto, que no entre contrabando, combatir muy de frente el tema de armas, de municiones, de dinero, de drogas, y son acciones que han, insisto, comenzado a dar buenos resultados, porque ahora tenemos una muy buena coordinación con estas dependencias. Y el gobierno de Estados Unidos, las autoridades de Estados Unidos, ¿dónde entran aquí? Porque podemos hablar del problema del narcotráfico de aquí para allá, del sur al norte, pero del norte al sur, hace unos días el Washington Post publicaba la década del fracaso en el control de armas para Estados Unidos. Y ustedes en aduanas tendrán mucho que ver en el éxito, o ojalá que no sea así, en el fracaso, pues, de estos esfuerzos para evitar que más armas caigan en las manos equivocadas de este lado de la frontera, Horacio. Así es, Vicente. Mira, una particularidad que ahora tenemos es que hemos estrechado la colaboración con el gobierno de Estados Unidos, con las agencias norteamericanas, con CBP de manera importante, para garantizar que el ingreso de armas no sea un tema que permanentemente esté tensando las relaciones entre México y Estados Unidos. Como tú sabes, también el propio canciller, el propio presidente Andrés Manuel, han puesto en la agenda bilateral el tema del tráfico de armas, que tiene un componente complicado en virtud de la legislación norteamericana, donde la compra de armas es abierta, está permitida, es legal,
pero eso nos impacta negativamente en el caso mexicano. Pero yo te diría que hemos tenido buena coordinación, nos hemos reunido con el embajador, con representantes de las agencias, en los hechos, sobre todo en todas las aduanas fronterizas, hay una estrecha colaboración con CBP y eso nos ha permitido del lado mexicano incrementar el número de decomisos. Yo te quiero comentar que en materia de armas, en lo que llevamos de este año 2020, hemos tenido un incremento de casi el 400% de decomisos más. En el caso de municiones, de cartuchos, llevamos un incremento casi del 800%, es decir, demostramos que con acciones, con firmeza, podemos ir taponeando, por decirlo de alguna manera, este flagelo que es el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México y que generan parte del problema de la inseguridad que estamos viviendo en el país. Horacio, yo soy muy mal hablado, discúlpame por ponerlo de esta manera. ¿No se jodió la cosa entre aduanas y las autoridades estadounidenses con este tema del general Cienfuegos? Por ahí había un reporte de Proceso que se había perdido la confianza a la hora de, pues de compartir información, a la hora de trabajar juntos. ¿Cómo afectó, si es que afectó, esta situación que pone sobre la mesa la revista Proceso? Pues mira, nosotros no notamos hasta el día de hoy ningún retroceso, ninguna circunstancia que nos modifique la relación que estamos teniendo. Evidentemente, como se ha discutido públicamente, la detención del general Cienfuegos en Estados Unidos puso en nivel de tensión un tema de la colaboración, de la cooperación, y nosotros en el caso de las aduanas, que es básicamente de manera muy importante con CBP, mantenemos los canales de comunicación abiertos, mantenemos los mecanismos de compartir información. Nosotros institucionalmente con CBP, con otras dependencias, tenemos alertamientos de información, de cruces, nosotros compartimos información y yo espero que este tema del general Cienfuegos no nos impacte negativamente. Yo te diría, en este momento no ha impactado negativamente y esperamos mantener esa relación en el futuro. Los que te conocemos, director, desde años atrás, desde tu labor como representante de Morena ante la autoridad electoral, después como diputado, sabemos de tu compromiso con esta cuarta transformación. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la guía ética para la transformación de México. Veo que andas muy activo en redes sociales con este tema y me imagino que es por la reacción de los conservadores de la oposición moralmente derrotada que no tienen ni cara para criticar esta guía moral, porque obviamente hicieron muchas inmoralidades, cometieron muchas inmoralidades en sus tiempos del prianismo, pero te lo pregunto a ti sobre esta guía ética para la transformación de México, porque con lo que me estás diciendo creo que bien cabe en la limpia que se tiene que hacer también en aduanas, ¿no? Yo creo que el tema de la guía, pues es el reflejo de lo que piensa el gobierno de México, de lo que ha venido impulsando el presidente Andrés Manuel en los últimos años, de que hay que limpiar la vida pública del país. Me parece que la guía en este momento viene a colocarse como un estandarte, como una bandera muy importante para retomar un tema que pareciera alejado de la vida pública, que es el buen decoro de los funcionarios públicos, la moralidad, la ética, como se está planteando en la guía, y me parece que a aduanas le queda perfectamente esta guía para empujar, para hacer posible que en las aduanas se tengan procesos limpios, procesos sin corrupción, porque yo te diría, las aduanas constituyen, lo comentaba hace unos minutos, una fuente muy importante de ingresos para el país. Por eso estamos convencidos personalmente, yo que he acompañado al presidente Andrés Manuel en los últimos 30 años, evidentemente estoy convencido de este método que es empujar para desterrar la corrupción. Solo basta leer las noticias de lo que está pasando en la fiscalía con el tema de la llamada estafa maestra para darse cuenta de la urgente necesidad de que se destierre por completo la corrupción en México. Que no es un tema de discurso político, sino es un tema de necesidad, de moralidad y sobre todo también de eficacia para que el gobierno tenga más recursos,
pueda destinarlo a lo más importante, que es infraestructura, salud, educación, empleo, y de esa manera la cuarta transformación esté dando frutos, esté dando resultados. Yo creo que la guía es precisamente un buen camino, traza muy bien lo que es el mensaje del gobierno, el que es el planteamiento del presidente, y los que no están de acuerdo, pues es porque no les gusta vivir en esta nueva etapa. Yo lo veo en las aduanas. En las aduanas de repente nos enfrentamos a que gente no le gusta pagar impuestos porque estaba acostumbrada que levantaba el teléfono, le hablaba al director de aduanas, le permitían ingresar sus contenedores, sus tractocamiones y no se pagaban impuestos. Pero ahora es distinto porque lo que queremos es que todos paguemos impuestos como marca la ley y se establezca una nueva relación entre el gobierno y la ciudadanía. Aquí es muy importante, yo creo, la generación de ciudadanía, que los ciudadanos aprendan a que el funcionario tiene que cumplir la ley, tiene que cumplir su misión sin la necesidad de estar generándoles recursos vía la corrupción. Horacio, debo de decir que mi experiencia migrante me lleva a plantear esto porque lo conozco. Recuerdo como sonorense y porque trabajé mucho tiempo en medios de comunicación en la frontera, cruzaba mucho por Nogales, Sonora, y recuerdo que algún día que levanté la voz ante una injusticia, se tocó la pistola, el agente, de forma amenazante, como diciendo, aquí mando yo. Más allá de lo moral y lo legal, ¿qué tanto trabajo se está haciendo en el trato a los migrantes? Y lo pongo sobre la mesa porque más allá de la pandemia, estas son las temporadas en las que muchos viajamos a visitar a nuestros familiares y vienen las quejas de un maltrato, de una falta de sensibilidad con nuestros héroes vivientes. Así los ha catalogado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, decirte que estamos listos ya para recibir a los migrantes. Ahora tenemos un mecanismo de coordinación en las aduanas con Instituto Nacional de Migración, con Relaciones Exteriores, para que comience a cambiar esto que es una triste realidad. Sabiendo que los migrantes mandan en remesas una cantidad muy importante, y me parece totalmente injusto, incorrecto, que además se les maltrate al ingresar a su propio país. Esto que tú narras, pues es el pan nuestro de cada día. Desafortunadamente lo vivimos no solo en esta aduana de Nogales, en muchos cruces fronterizos. El funcionario piensa que es de su propiedad la función pública y tratan con un desdén a los paisanos. Me parece que eso está comenzando a cambiar ahora que se anuncie la nueva etapa del programa paisano, que será en un par de días. Estaremos allá en Nuevo Laredo empujando este nuevo mecanismo de coordinación que nos permita tener un trato digno a nuestros migrantes, que tener un trato justo, humano, y respetando evidentemente los derechos de todos nuestros compatriotas que por las fiestas decembrinas estarán ingresando a nuestro país. Lo planteé en algún momento en la mañanera al presidente Andrés Manuel López Obrador, la necesidad de cambiar la forma en que se le dice bienvenido paisano, al mexicano que vive y trabaja, que se la parte en Estados Unidos sobre todo. Le decía al presidente que ante las deportaciones, ante estas situaciones, muchos prefieren regresarse a México, como tu servidor, a buscar el sueño mexicano, pero encuentran en el traslado de menaje, en el cruce de automóvil, en sus cositas, pues pagar impuestos allá y tener que pagar impuestos acá. ¿Hay algún marco, alguna propuesta que pueda a corto plazo aliviar esta situación para los mexicanos que quieran regresarse a nuestro país, Horacio Duarte? Sí, estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda para que haya un mecanismo que les permita, como lo dices, no haya una doble tributación, es decir, que estén pagando impuestos en Estados Unidos al comprar sus productos, sus bienes, después cuando lleguen a nuestro país, volver a pagar por esos bienes. Estamos haciendo una propuesta que nos impacte positivamente, como dices, en el corto y en el mediano plazo. Estamos en eso trabajando ya con la Secretaría de Hacienda, en el marco también del Servicio de Administración Tributaria, del SAT,
que es el organismo que se encarga del cobro de los impuestos. Horacio, ¿qué mensaje le manda el director del sistema de aduanas, de administración de aduanas, a los mexicanos en Estados Unidos? Porque una de las quejas constantes es que por más que se quejen, por más que levanten denuncias, pareciera que llegan a oídos sordos. Y no estoy diciendo en este caso en particular, Horacio, perdón por cargarte la mano, sé que tienes No, poco lo entiendo, tiempo, lo entiendo. poco tiempo en el cargo, pero le toca, director, pues asumir esa responsabilidad, y desafortunadamente muchos paisanos se quejan y terminan las quejas en redes sociales porque la autoridad, así como tiene falta de sensibilidad para el trato, pues pareciera que les vale madre la denuncia de muchos paisanos. Sí, desafortunadamente, Vicente, se convirtió en una práctica de poner estas llamadas líneas telefónicas de denuncia, buzones de denuncia, que no terminan en nada. Nosotros estamos ahora por iniciar un nuevo mecanismo de vigilancia ciudadana, lo vamos a dar a conocer la próxima semana, para garantizar plenamente que en caso de que se cometa una injusticia, una ilegalidad con cualquier, no solo con los paisanos, también con algún extranjero, se pueda hacer una denuncia y tenga consecuencias. Me parece que lo grave de nuestro país es que las denuncias no tienen consecuencias y se quedan en el anecdotario, en mecanismos de llenar las redes sociales, pero al final el ciudadano sigue maltratado, al final el ciudadano no recibe un trato justo de quien debiera estar al servicio de los ciudadanos, que somos los funcionarios públicos. Por eso comentarte que la próxima semana estaremos dando a conocer este nuevo mecanismo de Contralorías Ciudadanas que nos van a permitir, junto con diversas dependencias, con organismos de la sociedad, con empresarios, hacer un nuevo frente para combatir esto que desafortunadamente se arraigó mucho en las aduanas, que es la impunidad y sobre todo algo que yo he llamado la feudalización, que se le entregaba la aduana de un cruce a un personaje, y este personaje manejaba la aduana como si fuera propiedad particular y afectando evidentemente a los ciudadanos y generando un daño patrimonial al Estado mexicano al no reportar todos los ingresos. En estos momentos, ¿hasta dónde es la zona libre de cargos? ¿Cuál es la zona libre hasta el momento? Creo que se modificó esto, ¿no, director? Está por emitirse el nuevo acuerdo. Recuerda que ahora en el mes de diciembre se va a emitir la nueva disposición sobre el tema de la zona libre. Vamos a esperar cuál es la definición que tome la Secretaría de Hacienda con el presidente, y a partir de ahí nosotros cumplir lo que establece la ley, que permite, insisto, que los paisanos puedan ingresar con sus productos de manera justa y de manera correcta. En diciembre se tendrá que renovar esta publicación en el Diario Oficial de la Federación. Director, estamos platicando con Horacio Duarte, director del servicio, el sistema de administración de aduanas. Me llamaba mucho la atención, ahora que hablaba hace unos minutos de decomisos, que también se han decomisado, y corríjame si estoy equivocado, pruebas falsas de COVID-19. Sí, Vicente, mira, parece de risa como lo señalas, pero pues la delincuencia de todo tipo siempre está buscando cómo sacar ventaja, cómo hacer negocio con la tragedia, en este caso de la pandemia. Desde que inició la pandemia, en la primera ola que yo llamo en el mes de mayo y junio, decomisamos alrededor de 100,000 pruebas falsas que no cumplían los requisitos de la autoridad sanitaria. Y ahora recientemente, en el mes de octubre, volvimos a tener otro intento de ingresar pruebas rápidas que no satisfacen los estándares internacionales, los estándares sanitarios, y decidimos decomisar para que no se conviertan en un problema de salud pública. Nos parece que ahora, en el marco de la pandemia, cualquier acción que proteja la salud, que no vaya a alentar que se introduzcan en el mercado pruebas falsas, pruebas que estén solamente lucrando. Recuerda que una prueba rápida en el mercado vale desde 500 hasta 1,000 pesos, y pues se podría convertir en ganancias inmediatas de manera exorbitante, y es por eso que hicimos estos decomisos en Tijuana,
en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara y en Ciudad Juárez, básicamente. Pues déjame decir para la audiencia, para el deleite de aquellos que gustan de mis majaderías y con todo el respeto para los que no, que eso sí es no tener madre, jugar con la pandemia y jugar con la vida de nuestros hermanos y hermanas. Director, ahora que se viene también la importación de la vacuna contra el COVID-19 que tanto se ha anunciado por parte del secretario de Relaciones Exteriores, ¿qué papel jugarán ustedes? Me imagino que protagónico a la hora de la entrada de estos medicamentos, ¿no? Director. Sí, sí, Vicente, mira, en el caso de la vacuna tenemos una mesa de coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con COFEPRIS, con algunas de las empresas que van a importar y después exportar las vacunas. Ya estamos listos para participar en la importación de los insumos, de los equipos y en su momento en la exportación. Estamos definiendo la parte logística que nos permita ser muy eficientes. Digo, para que el público se dé una idea, estas vacunas llegan a una temperatura de aproximadamente entre 70 y 80 grados bajo cero. Entonces es un reto logístico muy importante. Aduanas va a jugar un papel fundamental. Nos estamos preparando para que de esa manera, en el momento que esté ya la producción de las vacunas aquí en México, podamos tener la capacidad de supervisar, hacer lo que nos toca en términos de ley, pero será una labor muy importante. Es decir, demostraremos que coordinados como lo hemos hecho hasta ahora con las dependencias, vamos a poner un ejemplo de que puede funcionar muy bien. A ver, ¿para cuándo se va a dar esto? ¿Ya tienen definido? ¿Ya se están preparando? Danos tiempos. ¿Qué se ha dicho en esta mesa? Y perdón por insistirte, director. Sí, Vicente, mira, tenemos una mesa que en el mes de diciembre va a ser ya la definición de las primeras importaciones que estarán llegando a México de los productos para producir, los insumos para producir la vacuna. Hay que decirlo de manera importante, primero van a llegar los insumos, algunos vienen de Argentina, algunos vienen de otros países, llegarán a la Ciudad de México, serán llevados a un laboratorio que va a ser el proceso, por decirlo de alguna manera, de producción de maquila de las vacunas, y en la medida que se tengan las vacunas, el próximo año comenzarán a hacer las pruebas en personas, en seres humanos, que permita que en términos de los protocolos de investigación científica, declarar que está lista la vacuna y a partir de ahí nosotros, en el caso de las aduanas, estemos certificando el proceso de exportación porque una parte de esas vacunas irán a otros países y entregar al Instituto de Salud, al INSABI, toda la parte que le corresponde al gobierno de México para las vacunas. Entonces, ya estamos trabajando, hemos tenido ya 2 reuniones de coordinación, estamos afinando los procesos logísticos. Aquí vuelvo a insistir, Vicente, la parte logística es fundamental por el tema de las temperaturas a las cuales tienen que estar sometidas las vacunas. Si falla esto, todo el proceso, digámoslo así, se pudiera echar a perder o se caería. Por eso es muy importante y decirte, ya hemos tenido 2 reuniones y en el mes de diciembre lo que tenemos informado por parte de la Cancillería y por parte de las empresas que están colaborando y por parte de la Fundación, estarán llegando los primeros reactivos para la creación de la vacuna. Esto es importante, déjeme insistir aquí. Muy importante, Vicente. Esta cadena de frío, tengo entendido que es de empresas privadas. ¿Quién garantiza que van a llegar en tiempo y forma y que no se va a dar no se va a ir al traste este gran esfuerzo? ¿Cómo garantizar eso si son empresas privadas, Horacio? Pues mira, en el caso de lo que nos corresponde a las aduanas, estamos coordinándonos la logística en relaciones exteriores con la Secretaría de Marina para prácticamente, pero se va a oír exagerado, cronometrar muy bien los tiempos. Aquí parte importante es bajará en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se tienen instalaciones para poder recibir estos insumos, serán trasladados a uno de los laboratorios que se tienen como destinados, ahí se producirá la vacuna
y nosotros, tanto Relaciones Exteriores, Aduanas, COFEPRIS, Secretaría de la Marina, estaremos muy pendientes, insisto, para que cronometrados los tiempos, los traslados, se garantice el funcionamiento y el éxito de la vacuna en términos de su producción, más allá de la parte científica de la eficacia o no de la vacuna. Déjame ir encaminándome, si me permite, a estos temas, Horacio. Usted es un funcionario privilegiado porque le ha tocado estar desde diferentes trincheras luchando por la cuarta transformación, antes incluso de la victoria del presidente Andrés Manuel López Obrador. Te recuerdo en el Estado de México, en donde se dio aquella dolorosa derrota de Delfina Gómez, o la imposición, de acuerdo a lo que nos estamos enterando, sí, de Alfredo del Mazo. ¿Cómo va la cuarta transformación? ¿Cómo va el presidente Andrés Manuel López Obrador con esta oposición moralmente derrotada? Y vaya que si derrotada, al punto del basurero de la historia, con la bolita caliente que se tiran en el PRI, con los del PAN jugándole al olvido, al valemadrismo. ¿Cómo ves, directora, México en estos momentos? Pues mira, Vicente, yo que me ha tocado vivir todas estas campañas con el presidente, veo en términos generales positivo las acciones, las políticas que viene empujando. Evidentemente veo a una oposición con muchas limitaciones, que no está entendiendo el nuevo momento del país. ¿Y cuál es el nuevo momento del país? Pues que hay un presidente muy activo, muy ejecutivo, muy echado para adelante, pero también una ciudadanía que está acompañando al presidente. A mí me da la impresión que los que no nos quieren ver triunfar en términos de que funcione este proyecto, de a los ciudadanos. Los ciudadanos están muy comprometidos, están muy metidos, y me parece que en ese sentido esa es su gran derrota de los contrarios, que no entienden la nueva circunstancia. Y por el otro lado, pues como todo privilegio, se resisten a morir, se resisten a dejar de tener estos privilegios que les generaban pues ganancias. Insisto, solo basta ver las noticias Bueno, creo que en la que nos tenían. Discúlpame, Horacio, que por ahí perdimos unos segundos Sí, la conexión, nos decías. Sí, entonces, ver cómo el tema de la estafa maestra nos ilustra de manera muy clara, muy puntual, cómo funcionaba el país o cómo desfuncionaba el país con una bola de funcionarios que algunas al bolsillo de algunos funcionarios o para empujar proyectos políticos como ahora lo hemos estado viendo. Pero en ese sentido tenemos confianza en el liderazgo del presidente Andrés Manuel. Yo tengo mucha confianza en este papel, y me parece que eso tarde que temprano va a tener que seguir triunfando como proyecto político, como proyecto de gobierno. A ver si entendí bien, Horacio Duarte, y vamos a meternos sin censura a estos temas. ¿Sí? El presidente Andrés Manuel López Obrador, y muchos creemos que le robaron la elección, que hubo un fraude en el 2006. ¿Usted está diciendo que hubo un fraude en el Estado de México contra Delfina Gómez? Sí, bueno, en el 2006, tú sabes, hubo una acción concertada por parte de algunos actores políticos, por algunas instituciones. Me parece que no hay que perder de vista, no es solo los actores, son también instituciones que son manipuladas, utilizadas para beneficiar un proyecto, y en el 2006 vivimos un robo de una elección prácticamente, y que demostró al final del día que el que se haya robado la presidencia de la República tuvo como consecuencia haber sometido al país a una serie de políticas que abrieron la puerta a mayor violencia, a mayor baño de sangre, y después a una etapa de corrupción rampante. Me parece que la elección del 2006 fue fundamental en términos, desafortunadamente para el país, de la degradación en la que nos sumieron estos gobiernos neoliberales, y hoy estamos pagando las consecuencias. Pero aún así,
yo tengo optimismo en que vamos a seguir logrando ir desmontando este mecanismo, desmontando este régimen de corrupción y de privilegios para abrir paso a una verdadera democracia donde lo que cuente es el ciudadano, lo que está en medio de la discusión, en medio del objetivo del gobierno, sean, insisto, los ciudadanos mismos. Insisto con el tema del Estado de México porque los abogados defensores de Rosario Robles señalaron que dinero de la estafa maestra se utilizó en campañas como la de José Antonio Meade en el 2018 y la de Alfredo del Mazo en el Estado de México. Con esto, el PRI debería de perder el registro, Horacio, y se lo pregunto porque hoy Pues es mira, director de aduanas, pero en su momento fue representante de Morena ante la autoridad electoral. Pues mira, de acuerdo a la ley, quien comete violaciones a la ley de manera reiterada puede ser sometido a la pérdida del registro. Me parece que en lo que estamos viendo, más la acúmulo a la historia del país, ahí estuvo Pemex Gate en su momento, estuvieron la elección del 2012 con Monex, ya hay muchos elementos que apuntan a que la autoridad electoral en este momento debiera estar abriendo una investigación más profunda. Ojalá en el INE, así como son buenos para estar fiscalizando supuestamente la mañanera del presidente, alguna declaración de algún funcionario, estuvieran ya, supongo, abriendo una investigación con el tema de la estafa maestra. Yo te diría personalmente, y así lo veo, a mí el INE me abrió una investigación hace unos meses por una publicación en redes sociales que decía que yo dije, sin haber ni un audio ni un video, y alguien publicó que yo dije algo y me abrieron una investigación. Yo espero que ahora el INE, con esa rapidez que me abrió la investigación, solo con leer lo que han venido declarando los abogados de la señora Robles, los representantes como Emilio Cebadúa, estén abriendo ya la investigación de oficio, porque además es una obligación legal que de oficio abran las investigaciones. Yo espero que lo hagan para que demuestren que este nuevo INE está en la lógica de sanear la vida democrática del país y no convertirse en cómplices como desafortunadamente lo fueron en la elección del 2012. Me parece que está muy claro que cuando en el 2012 presentamos una serie de quejas, una serie de denuncias por el caso Odebrecht, ahora la autoridad electoral haya guardado silencio a pesar del número tan importante de podredumbre que hemos conocido en los últimos días. Uy, la autoridad electoral y la autoridad en general. Tenemos en Estados Unidos a un Genaro García Luna en el bote acusado de traficar, acusado de hacer negocios con el crimen organizado. Debería de hacerle un favor a los mexicanos, Horacio Duarte, pasándonos todo lo que tenga que ver con administraciones pasadas en aduanas. Me imagino que por ahí encontraremos pus. Pues mira, lo que hemos ido encontrando, lo hemos denunciado en la Fiscalía de la General de la República. Te decía también, cuando hemos encontrado a funcionarios, se le han venido congelando sus cuentas bancarias. En este momento tenemos 6 exfuncionarios de aduanas con cuentas congeladas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Estoy seguro que seguirán saliendo, porque la lucha contra la corrupción no es de un día, no es de una semana, es una lucha constante y lo que nos permita la ley hacia el pasado lo iremos revisando de manera escrupulosa, tampoco para generar falsas acusaciones, pero sí con la firme convicción de que no puede quedar impune ninguno acto ilegal o acto de corrupción. Déjame ver si puedo sacar la exclusiva en este diálogo, Horacio Duarte. Ayer antier veía en Reporte Índigo que habrían la posibilidad para Horacio Duarte en el Estado de México. ¿Suspira Horacio Duarte con ser gobernador del Estado de México? Pues mira, Vicente, yo que he venido trabajando durante muchos años en mi estado, el Estado de México, lo conozco, he recorrido sus 125 municipios, conozco sus regiones, he sido alcalde, diputado local, diputado federal, pues soy un actor político en el Estado de México. Fui presidente de mi partido del 2015 al 2018,
me tocó toda esta etapa de conducción muy importante en la campaña del 2017 con la maestra Delfina, en el 2018 el triunfo del presidente Andrés Manuel. Pues soy una persona que no me adelanto, y no me adelanto en términos que en este momento estoy enfocado a la instrucción que me dio el presidente Andrés Manuel. Soy en ese sentido muy puntual. En el momento que vengan las definiciones político-electorales del Estado de México, pues valoraré, tomaré una definición. En este momento no me distraigo con ese tema. No es que suspire o no suspire, yo creo que todos los que nos dedicamos a la vida pública siempre nos sentiremos honrosos de ejercer un cargo, pero en este momento el encargo que me dio el presidente y las palabras de confianza que me ha dedicado en varias ocasiones me obligan a redoblar el esfuerzo, dar buenos resultados al interior del tema del sistema de administración tributaria de la parte aduanera, y ya en su momento se tomarán las definiciones político-electorales. Pero sí enamora a cualquiera la posibilidad de chingarse, perdón, de ganarle al PRI en el Estado de México y conseguir la tan ansiada alternancia, ¿no? Yo creo que en eso tiene razón, dan muchas ganas de ser un actor fundamental para garantizar que llegue la cuarta transformación al Estado de México. Recuerda que el Estado de México es de los estados donde no ha habido una transición del PRI a otro partido. En ese sentido, creo que el Estado de México tendrá que jugar un papel fundamental. Necesitamos un gobierno más eficiente, sobre todo un gobierno más cercano a los ciudadanos. Yo creo que el éxito que nos ha demostrado el presidente Andrés Manuel es que la cercanía con los ciudadanos lo es todo. La cercanía con la gente es la parte fundamental para poder gobernar, y yo estoy seguro que tarde que temprano en el Estado de México también vamos a lograr esa transformación, siendo o no el que nos toque encabezar. En eso no, insisto, no me quita el sueño, pero siendo parte de ese proyecto, espero lograrlo en el 2023 en el Estado de México. Para cerrar, Horacio Duarte, recuerdo cuando se anuncia que usted tomaría las riendas en aduanas luego de la salida abrupta, hay que decirlo, inesperada, tal vez sorpresiva, del hoy senador Agüed, el exdirector Agüed. Pensé, híjole, se sacó el tigre de la rifa, Horacio Duarte. ¿Así lo piensa usted? ¿Usted cómo es que asume esta responsabilidad? El presidente le dice, vas, y usted dice, pues voy. ¿Lo pensó, no lo pensó? ¿Nos puede llevar a ese momento para entender lo que está ocurriendo hoy y sus declaraciones hoy en Sin Censura, Horacio? Sí, mira, el presidente Andrés Manuel, yo estaba como titular de la Subsecretaría de Empleo en la Secretaría del Trabajo. Me tocaba encabezar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Digamos, era una tarea también muy importante, con mucha satisfacción personal, porque además creamos un programa de la nada, desde cero, y logramos tener, en el momento que yo salí de la subsecretaría, 1 millón de jóvenes becarios de manera importante. El presidente me pidió valorar este tema de las aduanas, me pidió por el tema de la confianza, por el tema de la honestidad, hacerme cargo de esta cruzada, por decirlo de alguna manera. Yo acepté gustoso, primero porque sabía que iba a tener el respaldo del presidente Andrés Manuel, segundo porque delineamos los nuevos mecanismos de coordinación con Sedena, con Marina, con Guardia Nacional, y tercero, porque yo sí estoy convencido que los funcionarios debemos salir de nuestra zona de confort, esta zona de confort que hace que a veces se pierda la realidad, la cercanía con los problemas del país, y en ese sentido decidí tomar el reto. No me arrepiento, estoy contento, estoy muy encontrándole, digámosle así, el gusto de demostrar que con acciones concretas, trabajando todos los días de la semana, trabajando de manera coordinada con otras dependencias, podemos dar resultados para el país, y eso a mí me llena de mucha satisfacción. Pues estaré molestando a Horacio Duarte para ver qué pasa en torno a los temas que hemos abordado, y por lo pronto le quiero agradecer su generosidad. Ojalá que estos diálogos sean más constantes. Creo que lo amerita su puesto, lo amerita. Y estamos aquí abiertos a siempre escuchar su mensaje, Horacio Duarte. Muchas gracias, Vicente, y a todos los que nos escuchan y nos ven, muchas gracias. Estaremos informando, y sepan que en las aduanas, tarde que temprano, vamos a erradicar la corrupción, porque la corrupción ha sido el cáncer que más ha dañado
a la vida pública del país. Pues muchas gracias, Vicente, y seguimos a la orden. Que descanse. Buenas noches, director. Es el Buenas director noches, gracias. de la Administración General de Aduanas, Horacio Duarte, hablando con nosotros sin censura.